Muy buenos días, entonces, bueno, el tema de mi presentación de hoy es poder hablar en específico del Pentacam HR y del Pentacam HR en realidad no voy a profundizar mucho del equipo, sino que específicamente quería hablar hoy día de dos displays que son el Case Staging y el Catarata Pre-Op, que son dos mapas que entrega el Pentacam que tenemos acá y que muchas veces no son de los que se conocen más, por tanto a veces no se solicitan y en general son buenas herramientas que a veces pueden ayudar tanto al diagnóstico médico como a la evaluación de la progresión y muchas veces en casos de duda poder determinar ciertos parámetros que ayuden al cirujano a determinar quizás elecciones en los lentes premium sobre todo. Muy brevemente, bueno, el equipo con el que nosotros contamos acá es un Pentacam HR. HR viene porque es High Resolution, es decir, con respecto al Pentacam estándar. Básicamente, este equipo trae mejoras a nivel de la cámara que le permite tener mejor resolución, lo cual claramente brinda imágenes, sobre todo desde el punto de vista tomográfico, que son mucho más definidas, mucho más brillantes, que permiten reconocer mucho más estructuras. Acá hay algunas de las especificaciones técnicas del equipo que podemos ver. Es una cámara digital que tiene un CCD, trabaja con luz LED, en este caso luz azul del rango de frecuencia de 475 nanómetros, claramente libre de radiación UV. Y como ustedes pueden ver aquí en este diagrama, claramente lo que se muestra es cómo Pentacam hoy en día lo que hace es básicamente una tomografía del segmento anterior, ya evaluando completamente la estructura corneal, parte del iris e inclusive en condiciones en donde la pupila lo permite, sobre todo si es que hay midriasis farmacológica, poder evaluar parte del cristalino también. Parte de las funciones más relevantes que tiene es poder entregar el valor total de la paquimetría a nivel de toda la córnea, entregar estos análisis en 3D de la estructura de la cámara anterior y, por supuesto, todos los mapas que ya conocemos, en donde parte de los principales mapas corresponden a los mapas que tienen que ver con los refractivos y Bellin-Ambrosio, básicamente, que son los más utilizados. Acá, de hecho, podemos ver, este es el display más común que nosotros conocemos, que es el display 4 refractivo, que tenemos 4 mapas que nos muestran condiciones importantes, digamos, topográficamente del paciente, ¿ya? El archiconocido Bellin-Ambrosio, que generó una revolución cuando se empezó a trabajar con respecto a las elevaciones de las curvaturas corneales y sobre todo las elevaciones de la cámara posterior. Algunos otros mapas que quizás no son tan conocidos como las imágenes de Scheimpflug, que muchas veces a quienes realizamos el examen nos muestra algunas, a encontrar algunas evidencias importantes o hallazgos, como se puede ver acá en la forma, y muchas veces cuando encontramos esta estructura, lo que hacemos es enviarla, digamos, extra al examen para poder complementar el diagnóstico médico, ¿ya? Y también algunos mapas que se han incluido, que son quizás un poco más nuevos, que tienen que ver, por ejemplo, con medir la densidad, ¿ya?, del cristalino y poder categorizarla según un planteamiento que ha generado Pentacam. Pero hoy día la idea es poder hablar de uno de los displays que vamos a hablar hoy día, es de este que se ve acá, que es el Topometric Case Staging, ya que es básicamente una categorización del queratocono, ya con un display específico. Ya vamos a explicarlo en breve. ¿Qué es lo que trae este Case Staging? Este Case Staging se basa, ¿ya?, en poder hacer una categorización en base al ABCD System, ¿ya? Y este ABCD System es una categorización nueva que generó y que creó Bellin, ¿ya?, hace aproximadamente esto apareció alrededor del 2016, 2017, ya se está implementando en Pentacam, y es un sistema de clasificación que se basa en 4 parámetros. Este sistema, lo que quiso hacer Bellin con este sistema fue reemplazar al sistema antiguo de Amsler y Krumich, ya que era la categorización acá que va del 1 al 4, y lo que hizo él fue agregar parámetros que consideraba importantes, que en este caso tenían que ver con el radio de curvatura anterior, que eso ya era parte de lo que se evaluaba en la categorización anterior, pero también incluía el radio de curvatura posterior, y esto centrado, a diferencia de las veces anteriores que estaba centrado en el ápex, actualmente lo que hace es evaluarlo en el punto más delgado de la córnea y hacer un radio de 3 milímetros en donde lo evalúa. Y además agregó un quinto estadio, que es el estadio 0, en donde él categorizaba como pacientes normales
digamos, generó este estadio que considera que si bien puede estar como sospechoso, tiene parámetros que están dentro de la normalidad. Aquí está el paper de donde Belling presentó esta clasificación. Él básicamente lo que hizo fue tomar una base de datos antigua que ya existía, que traía medidos estos parámetros del radio de curvatura anterior y el radio de curvatura posterior de la córnea, ¿ya? Además traía la paquimetría. La base de datos también traía la mejor agudeza visual de distancia, y todo esto estaba centrado en la zona de 3 milímetros, este análisis de las curvaturas corneales, básicamente porque es el análisis de Belling-Ambrosio que se hace regularmente. Y esta base de datos, que era una base de datos de 672 ojos, la comparó con el sistema de acá, y en base a eso pudo determinar en qué tanto se parecía o no a este sistema que él estaba presentando. La conclusión bueno, aquí están los resultados, parte de los resultados que él obtuvo con respecto a la comparación, y la conclusión que obtuvo Belling fue que esta nueva clasificación era más completa porque incorporaba parámetros nuevos, sobre todo la inclusión de parámetros que tienen que ver con la cara posterior de la córnea, el punto más delgado también de la paquimetría, y una función visual que anteriormente no se consideraba, que era la agudeza visual mejor corregida. Creó una quinta etapa, ya que era la etapa normal, ¿ya? Él consideró que el sistema que estaba creando se acercaba mucho, o sea, no dejaba de lado el sistema antiguo de acá que existía, pero sí generaba un complemento, y que era un complemento mucho más completo. Y claramente al incluir elementos nuevos, ¿ya? Se podía obtener un resultado mucho más completo de la anatomía de la córnea. Acá está cómo él preparó parte de lo que mostró de los resultados de su estudio, ¿ya? En donde él tomó el parámetro anterior en base a las clasificaciones antiguas con lo que tiene que ver con el promedio de la esquelatometría, sobre todo los parámetros que se utilizaban para poder categorizar, y las paquimetrías corneales, ¿ya? Los comparó con lo que él estaba proponiendo, y hizo la comparación y presentó esta nueva clasificación, que en realidad siguió manteniendo los mismos criterios de queratometría anteriores, pero la diferencia fue que se centró en el punto más delgado de la córnea e incluyó estos otros puntos que no estaban. ¿Por qué se llama ABCD? ¿Ya? Porque A viene de anterior, de la cara anterior, digamos, de la radiocurvatura anterior. Este es el back, ¿ya? De la cara posterior de la córnea. El C tiene que ver con la córnea, y en este caso el punto más delgado. D es por distance visual acuity, o sea, de la distancia mejor corregida de lejos. Y además agregó una categorización que tiene que ver con efectivamente si existían estrías o no, y ahí básicamente va de menos hasta más y 2 cruces, hasta eso. Esta clasificación entonces fue la que preparó él. Y aquí, bueno, ahora ya podemos analizar un poco más el display que nos muestra Pentacam. Entonces, desde el display nosotros tenemos, bueno, los datos básicos que tienen que ver con los datos del paciente, los mismos índices que encontramos en los mapas comunes que ya conocemos. Y el display de mapas lo que hace es presentar la curvatura sagital frontal de la córnea y la curvatura sagital posterior. Ahora, dentro de esto, bueno, presenta otros índices que tienen que ver con medidos en distintas áreas, ya básicamente nasal, temporal, inferior y superior, ya en distintos anillos alrededor de la córnea. Tiene que ver con puntos que demuestran la descentralización eventualmente del ápex, ya, factor importante, y por acá también índices que comúnmente vemos en el mapa refractivo, ¿ya? Las potencias de los ejes, y acá viene el punto importante, que es la categorización ABCD. Entonces, los 4 puntos que ingresó, se presentan en este display de manera lateral, en donde tenemos las categorizaciones de 0 a 4. En este caso, ustedes pueden ver que aquí se obtienen los parámetros de medición de este paciente, ya que nos alcanza, y acá abajo nos entrega la clasificación, que A0, B0, C0, pero nos falta un parámetro que es el D, y eso es porque el parámetro que tiene que ver con la agudeza visual es un parámetro que se ingresa manualmente, y que el parámetro no se encuentra, y ese parámetro es el único, de hecho, que nosotros lo ingresamos manualmente, y ahí sí nos entrega el valor. Y en este caso ya, al tener el paciente con su visión mejor corregida, que digamos lo sacamos de la ficha médica, o muchas veces se puede incluir dentro de la orden médica, digamos, si el médico así lo agrega, nos entrega el parámetro de la clasificación.
¿Dónde está digamos, cuál es lo útil de esta nueva clasificación? Porque muchas veces lo que hace es enredar. Bueno, existen, además Belling no quedándose contento con crear esta nueva clasificación y agregarla en Pentacam, él es un consultor de Pentacam, digamos, por eso finalmente Pentacam lo agrega. Él lo que hizo fue además crear un segundo método, un segundo display que tiene que ver con la progresión del queratocono. Y se basa en estos valores del ABC, no incluye la huesa visual, pero sí el ABC. Y lo que hizo para poder presentar este display fue compararlo con otra base, con otros estudios previos de cómo se medía la progresión del queratocono antiguamente. Y aquí están los métodos más utilizados, que básicamente tienen que ver con medir incrementos en la Cmax, o en disminución en la paquimetría, o en el valores de los valores promedios de la queratometría. Entonces comparó un sistema de progresión en base a lo que se hacía antiguamente, ¿ya? Y le generó además intervalos de confianza para determinar eventualmente progresión. Entonces, en base a eso, él creó este display que también viene, que es el mismo Belling ABCD, pero en este caso es el display de progresión. Y aquí lo que podemos ver son las 4 categorías que él clasifica, ABCD, ¿ya? Y las va, en base a los resultados que tiene Pentacam con el tiempo, lo que hace es ir comparando un estadio con respecto al otro. Entonces, esto lo que nos muestra básicamente no es el parámetro en sí, la magnitud total del radio de curvatura anterior, sino que lo que nos muestra es un cálculo que él hace en base a la probabilidad de progresión, al porcentaje, a la probabilidad de progresión que tiene ese ojo de seguir hacia el queratocono. Y además tiene una herramienta que es muy útil, que es esta línea que se ve acá, esta línea blanca y negra, que básicamente nos muestra algún hito. En este caso, él define como, por ejemplo, un tratamiento. Que podría ser eventualmente un crosslinking o anillo eventualmente, ¿ya? Y por ejemplo acá, lo vamos a ver un poquitito más grande, pero básicamente este porcentaje, probabilidad de progresión que él hace, lo compara con un baseline que nosotros determinamos. Entonces, en base a eso, por ejemplo, genera estas líneas que nos muestran, acá se ve la nomenclatura de qué significan, ¿ya? Básicamente, la línea continua, discontinua verde nos va a mostrar que el paciente está dentro de un parámetro normal y con un 80% de grados de porcentaje de confiabilidad, ¿ya? En el caso de la línea completa ya nos demuestra al 95% de confianza que el paciente está normal, y las líneas discontinuas rojas nos van a mostrar que el paciente eventualmente está en un estadio de progresión del queratocono, ya con un 80% de confiabilidad, y en el caso de la línea roja continua nos muestra el 95% de confiabilidad. Y esto lo podemos ir teniendo en la medida que se van sumando exámenes, topografías corneales en el tiempo. Acá vemos además el resultado, ¿ya?, de cada uno de estos parámetros que él midió. Lo podemos ver el valor específico, ya no solamente el porcentaje de progresión, ¿ya? Y como veíamos, y además la clasificación acá abajo, ¿ya? Y si volvemos al anterior, acá por ejemplo podemos ver cómo va claramente, se observa una progresión, ya simplemente mirando las líneas, uno estima que ya hay una progresión, pero acá donde se marca este hito, después la probabilidad de progresión se ve cómo va disminuyendo, y eso probablemente se asocia al tratamiento que se hizo en este momento. ¿Cuáles son los usos que tiene finalmente esta nueva clasificación? Bueno, gran parte de los usos que nos da finalmente la clasificación nueva de Belling, más allá de que quizás puede no ser cómodo para la consulta, ya es básicamente la posibilidad de hacer estudios. Y eso es, y hoy en día, ya de hecho este estudio que está acá, por ejemplo, sin querer entrar en el estudio en sí, existen hoy en día este estudio del 2020, y existe si uno va a las librerías y las bases de datos donde hay estudios, y busca el sistema ABCD de queratocono, va a encontrar que hay muchos estudios que se basan en este análisis, básicamente porque lo que hace es poder objetivar el valor del queratocono en un sistema que está medido por la máquina. Entonces, eso hace que los resultados y finalmente el análisis sea mucho más estandarizado. En este estudio, por ejemplo, lo que se hizo fue comparar la progresión de queratocono en pacientes a un año después del tratamiento de crosslinking. Se hizo un protocolo de Dresden para el crosslinking, se midió a los 12 meses, ya comparando el previo con el sistema ABCD y a los 12 meses con el sistema ABCD, y estos fueron los resultados que obtuvieron. Más allá de que, bueno, un estudio con una base de datos y con una cantidad, con un N más bien bajo, ya lo importante es básicamente que se incluye esta posibilidad de poder hacer estudios en base al sistema
ABCD. Estos fueron parte de los resultados que ellos hicieron, y aquí en el estudio ellos lo que hicieron fue tomar la clasificación ABCD y básicamente trasladarla al sistema antiguo. Entonces, tomaron de valores objetivos la clasificación antigua, o en base a los 5 estados, y en base a eso fue que finalmente pudieron comparar los resultados previos que ellos tuvieron con respecto a los parámetros posteriores a los 12 meses. Bueno, como conclusión del estudio, para digamos, poder resolverlo y que no dejar ahí la duda, finalmente a los 12 meses ellos consideraron que CREON-LINK era una técnica segura en el tratamiento, consiguieron mayor estabilidad que progresión en los pacientes que midieron, que fueron estos 22 ojos que se midieron. Dentro de las conclusiones que yo pude obtener dentro de este sistema ABCD y el display, bueno, básicamente es un sistema objetivo de clasificación para el queratocono, un sistema nuevo, lleva aproximadamente 3 años, incluye la cara posterior de la córnea y además agrega una función, la función visual, o sea, agrega la agudeza visual como un parámetro a evaluar, permite evaluar progresión de manera clara, o si bien no está clara, existe un gráfico de progresión. Existen mapas específicos para la progresión y el monitoreo, y sobre todo permite este hecho de que puede agregar una línea o un determinante que nos muestra cuándo se hizo este hito que fue eventualmente el tratamiento, y principalmente tiene una utilidad mayor que va a estar dada en los estudios que se pueden obtener o que se pueden realizar a partir de estas mediciones. Eso es con lo que respecta al ABCD y el Cascade Staging, que es uno de los displays que trae el Pentacam HR. Otro de los displays que voy a comentarle hoy día es el Catarata Pre-Op, que este sí corresponde a un display que es más antiguo, ¿ya? Este display no es nuevo, aproximadamente tiene que haberse incluido alrededor del 2012, probablemente dentro de las actualizaciones de Pentacam, ¿ya? Es un sistema, es un display que lo que hace, está pensado en que sea un apoyo a la selección de los lentes premium, de los LIOS premium, y está basado en el análisis del doctor Nayuki Maeda, ¿ya? Él lo que hace básicamente fue crear o definir 4 pasos para el estudio de la regularidad de la óptica de la córnea, ¿ya? Que se dio cuenta que tenía mucha implicancia con respecto al resultado final posterior a la cirugía de lente intraocular. Y tomó mayor relevancia porque hoy en día, si bien apareció por ahí por el 2012, de hecho el estudio que presentó el doctor Maeda fue del 2011, pero tomó relevancia con el desarrollo de las fórmulas de cuarta generación, en donde se ha podido ver la importancia que tiene la cara posterior de la córnea en el cálculo final del lente, y todas estas fórmulas que tienen que ver con respecto a que cada una de las fases distintas por donde pasa el rayo de luz tiene importancia para la decisión final del lente intraocular. Entonces, los 4 pasos que él determina fue una evaluación de la irregularidad del astigmatismo corneal, la detección de anormalidades en la curvatura de la córnea, evaluación de aberraciones esféricas corneales y la evaluación del astigmatismo corneal. Esos son los 4 pasos que él plantea y que se resumen finalmente en este display. Aquí podemos ver el estudio que él presentó en Ophthalmology, y que ahí se ve que es del 2011. Podemos ver los 4 pasos que determina, y además estos 4 pasos él les puso algunas cuantificaciones para poder determinar si es que los pasos, digamos, para poder determinar si es que correspondía o no, o si es que el resultado final podía ser bueno o no con respecto a la implantación de un LIO, sobre todo pensando en los LIOS premium. En lo que corresponde al paso 1, que es la evaluación de la irregularidad del astigmatismo corneal, él se basaba en las aberraciones de alto orden, ya que es parte de lo que entrega Pentacam basado en el análisis de los polinomios Wernicke, y aquí él determina algunos parámetros específicos en donde dice que si es menor a 0,3 micra el RMS, medido siempre los 4 milímetros, el LIO multifocal puede ser una buena opción. Entre 3 y 5 él recomienda, entre 0,3 perdón, y 0,5 él recomendaba no LIOs multifocales, y sobre 0,5 micras de RMS, él indica que es altamente recomendable hacer que el paciente firme un consentimiento informado, porque probablemente el resultado final va a generar alguna diferencia que no va a ser cómoda desde el punto de vista del paciente. En el paso 2, que es de la detección de anormalidades en la curvatura corneal,
él compara dos mapas que son el Axial Power Map, el mapa de poder axial, de manera cualitativa, y de manera cuantitativa el mapa sagital total, que incluye además a este Axial Power Map. En el paso 3 evalúa las aberraciones esféricas de la córnea, ¿ya? Y aquí se va a las aberraciones esféricas porque cree que son las aberraciones que tienen mayor implicancia en la agudeza visual, y determina algunos parámetros como él propone que sobre menor a 0,1 micras de RMS, esto está medido a los 6 milímetros, el lente puede ser un lente esférico, pero sobre 0,1 micras él recomienda lentes asféricos. Y la evaluación, y finalmente el paso 4 tiene que ver con la evaluación del cilindro corneal, ¿ya? Y aquí lo que hace es comparar dos mapas y los compara en base a la magnitud y eje del cilindro de la esqueratometría versus la magnitud y eje de las aberraciones. Ese es el cuarto paso que hace. Este es el catarata pre-op, este es el mapa que entrega Pentacam, y aquí es donde podemos ver los displays, que está el mapa de curvatura sagital frontal nuevamente. Este claramente es un caso que inmediatamente salta a la vista por el patrón, digamos que tiene una característica mapinestásica. Volviendo entonces al display del catarata pre-op, básicamente lo que nos muestra son tres mapas, ¿ya? Un mapa que es de la curvatura sagital frontal, otro mapa que tiene que ver con la potencia total de la córnea, y un tercer mapa que es de espesor. Y él agrega este espesor porque dice que el cirujano puede eventualmente, en base a la paquimetría, quizás determinar el punto de incisión finalmente para eventualmente un lente. Y acá abajo vemos, bueno, además se nos muestra una imagen de Steinplouffe en donde podemos ver la córnea, el iris y parte del cristalino, ¿ya? Y eventualmente si el paciente estuviera con midriasis, podríamos eventualmente ver una porción un poquito más grande, y de hecho se puede determinar el nivel del corte que nosotros hacemos. Y acá tenemos los parámetros con respecto a lo que entrega, en donde vamos a tener el total de aberraciones corneales basado en el Z40, en el polinomio de Z40, al medio de los 6 metros, en las aberraciones de la totalidad de la córnea. Y acá tenemos en estos otros dos que son relevantes, que son las curvaturas a nivel de la curvatura sagital y los parámetros de curvatura a nivel del mapa del display total de refractivo. Y aparecen las curvaturas y los astigmatismos que esto nos genera. Entonces este mapa ya lo que hace es reunir todos estos parámetros que él consideró dentro de su evaluación de parámetros para la determinación de LIOS Premium. Y acá podemos ver como los pasos que él sigue, que es el primer paso, basarse en estos parámetros que están acá, que tienen estos dos que están aquí, que tienen que ver con respecto a las aberraciones de alto orden. Luego de eso hace un análisis cualitativo de la superficie del mapa axial de la córnea, lo compara ya, visualmente con el mapa total. Luego de eso ve las aberraciones esféricas a nivel de la córnea, y en el paso 4 compara estos dos parámetros que tienen que ver con respecto a los astigmatismos. Y además algunos otros parámetros que nos entrega el display que pueden ser útiles para la decisión del cirujano, que tienen, por ejemplo, acá nos muestra el valor de la profundidad de cámara anterior, y le llama la atención que además es un poco más plana o estrecha. Acá hay otro caso, por ejemplo, en donde él hace este mismo análisis, pero dentro del análisis no se ven muy bien los datos, pero lo que me interesa es poder ver que eventualmente dónde están las guías de qué es lo que él evalúa. En el paso 1 él determina que las aberraciones efectivamente de alto orden están en niveles de micras por sobre lo que él estima conveniente. En el patrón de la topografía corneal determina que hay un LASIK, o que hubo un LASIK previo que se realizó, y dentro de los otros dos parámetros ya encuentra parámetros que están dentro de normalidad. Y además, por ejemplo, aquí le llama la atención que la queratometría además está más plana, que probablemente está asociada al LASIK que se realizó. Y ya en otros casos donde claramente ninguno de los parámetros coincide eventualmente para hacer una buena evaluación de un paciente que eventualmente pueda tener un buen resultado de un LIO Premium. Este display de catarata pre-op se basa, todos estos análisis, en otros displays que trae Pentacam, y que a veces no son muy comunes de ver, pero que sí son súper relevantes a veces por sí solos, si es que uno no le interesa este mapa de catarata pre-op. Y básicamente de acá los más relevantes son
el Corneal Power Distribution, que nos muestra la distribución del poder corneal, el análisis de los polinomios de Zernike, que este puede ser un poco menos relevante desde el punto de vista de análisis, un poco más, en general, no muy amigable de ver. Y el que sí se hace digamos, tiene un fin que es un poco más educativo, quizás para el cirujano lo pueda mostrar a sus pacientes, este catarata 3D análisis, que lo vamos a ver un poquito más en definición. Acá se puede ver el display del mapa de distribución de potencia, ¿ya? En donde lo relevante de este mapa es que nos muestra en esta línea de magnitudes cómo se distribuyen las potencias a nivel de distintos anillos en la córnea, en donde en el caso particular podemos ver que aproximadamente tiene una distribución desde 39,4 hasta 42 aproximadamente. Esa es la distribución que toma, ¿ya? Muchos hablan de este mapa como un mapa de multifocalidades eventualmente de la córnea, y además de eso nos entrega en distintos anillos, siendo entre 3 y 4 a 3 milímetros lo más relevante, las curvaturas tanto sagital, ya el poder y el astigmatismo a nivel de la córnea sagital, digamos frontal, el queratométrico total y el promedio de estos, o el poder total de la queratometría. Entonces, de este análisis o de este mapa, básicamente lo que se hace es evaluar cómo se distribuyen las potencias, porque se cree que eventualmente una distribución mayor, es decir, que exista mucha multifocalidad en la córnea, finalmente va a afectar a un resultado final de un lente intraocular, en donde el resultado claramente no va a ser bueno, independiente de la técnica que se utilice, del buen manejo que pueda tener el cirujano y de la posición correcta y elección correcta del lente. Finalmente, esta distribución de la córnea no va a hacer que el resultado final quizás no sea el óptimo. Entonces, puede ayudar a determinar, digamos, evitar sorpresas inesperadas en el postoperatorio. Se ha dado tanta importancia a este mapa que hoy en día existen clasificaciones con respecto a la distribución de potencia, en donde una de las distribuciones óptimas, digamos, es esta en donde se forma una pirámide, ya con un pic alto, pero lo más importante es una base estrecha. Esto nos indica que aquí hay muy poca multifocalidad en la córnea, y lo cual probablemente va a significar que el resultado final pueda ser mucho mejor en el postoperatorio de un lío. Y acá hay un parámetro también específico, que probablemente tiene dos pics importantes, uno a nivel de 43 y otro a nivel de 46, y probablemente son los dos pics que tengan que ver con un astigmatismo relevante, ¿ya? Y aquí claramente, eventualmente, un lente tórico quizás va a ser una muy buena opción, pero estos parámetros existen hoy en día y hay estudios que los categorizan, digamos, porque se van repitiendo eventualmente en los pacientes. Y dentro de los valores que nos entrega, uno de los parámetros que recomiendan eventualmente revisar es esta diferencia de los valores queratométricos a distintas etapas. Y en ello, por ejemplo, a nivel de los 3 milímetros, si en este caso comparamos el astigmatismo o el poder sagital anterior con el queratométrico total y la potencia refractiva total del paciente, vamos a ver que por ejemplo, si evaluamos K2, el ángulo está 87.2, 87.4, 87.4, es decir, hay una concordancia entre las distintas potencias que nos hablan efectivamente de que el poder corneal probablemente es estable, y nuevamente eso va a ser un predictor de que probablemente el resultado puede ser mejor. Y, por ejemplo, acá vemos otro caso en donde, evaluando estas mismas tres etapas, ya vamos a ver que, por ejemplo, acá tenemos un ángulo de K2 a 125, acá está a 141, 145. Aquí ya, entre cara posterior y anterior, tenemos una diferencia, lo cual eventualmente podría generar un parámetro que fuera no óptimo para eventualmente una cirugía de Leo Primer nuevamente. Y el otro display que es importante, que quizás digamos, es más entretenido principalmente, este display que genera Pentacam en base a las imágenes de Chainproof, en donde lo que podemos observar es la integridad de la córnea, casi de limbo-limbo, y parte del cristalino. Y además de esto, Pentacam tiene una categorización que es el PNS o Pentacam Nucleus Stage, que categoriza la densidad del cristalino, ¿ya? Y acá se puede ver cómo ellos hacen una categorización. Hay un estudio que lo compara con la clasificación LOX de catarata,
Y básicamente, bueno, aquí entrega los parámetros y tiene todo un sistema de medición, pero a lo que eventualmente lo utilizan los cirujanos es muchas veces con fines educativos. Hay algunos usos que tienen que ver con medicina legal también, y muchas veces también, pero principalmente tiene más bien un fin didáctico con respecto a poder mostrarle muchas veces en la consulta al paciente que efectivamente esta es su catarata, está en la opacidad que presenta y de una manera mucho más didáctica. Eso es parte de cómo eventualmente se tiende a utilizar más, pero tiene un fin, como digo, un poco más didáctico que de otro fin. Y eso, bueno, esa es la presentación con respecto a estos dos displays y algunos otros que se agregan en Pentagram, que finalmente tienen como fin poder ayudar tanto a la categorización como a la progresión eventualmente del queratocono en el caso del cassette staging, y por el otro lado quizás a la ayuda de evaluar distintos parámetros que a veces no están tan a la mano cuando se quiere evaluar eventualmente un ligo premium. Finalmente son de apoyo diagnóstico o de apoyo a las decisiones que pueda tomar el cirujano.